Bien, jóvenes, mientras nos están ayudando, y les voy a comentar algo. Yo siempre creo en los jóvenes. Tecnología, interés en resolver las cosas, y felicitaciones por eso. ¿Ya? Vamos a hablar de una clase de cardiopatías congénitas. La pregunta: ¿cuándo se sospecha una cardiopatía congénita? Cuando en un pequeño la madre lo trae y el médico hace su revisión, y probablemente lo que alerte una cardiopatía congénita, ya, ahí está, excelente. Ya, entonces, te agradezco. ¿Cuál es tu nombre? Jean-Pierre, gracias. ¿Qué es lo que puede alertar? Doctor, mi hijito, al tomar su leche del seno materno, se agita mucho y se pone morado. ¿Es normal eso? No. Ustedes van a ser pediatras neonatólogos. Al chiquito lo han examinado al recién nacido y tiene un soplo grande. O de repente el niño no tiene un crecimiento adecuado. Y la madre se preocupa: ¿por qué no crece el hijo? Y además ya aprendió a caminar, pero se fatiga mucho. Entonces, vamos a tratar hoy día el tema de cardiopatías congénitas. En el Perú hay un estudio que hizo Lortegui, donde las principales cardiopatías congénitas eran la comunicación interventricular, la persistencia del conducto arterioso, la comunicación interauricular, la estenosis pulmonar valvular, la tetralogía de Fallot y la coartación de aorta, como las principales cardiopatías congénitas en el Perú. Y obviamente las cardiopatías congénitas son producto de anomalías del desarrollo embrionario. 1% de todos los recién nacidos niños aproximadamente presentan una cardiopatía congénita. ¿Y por qué se dan las cardiopatías congénitas? Se dan por anomalías cromosómicas. Se dan por creo que no está funcionando. Se pueden dar por anomalías cromosómicas, las trisomías, el síndrome de Down. Se asocia a un retardo en el desarrollo mental y también a cardiopatías congénitas, mutaciones de genes, ¿no es cierto? Muchas veces la exposición a la radioterapia puede dañar genes y esto explicar cardiopatías congénitas. Factores ambientales, la rubiola. De ahí, jóvenes, la importancia que en el periodo inter de gestación y en los 3 primeros meses, la madre tiene que cuidarse de las infecciones virales, de medicamentos teratogénicos, porque podría resultar en una cardiopatía congénita. Recordarán, jóvenes, en el desarrollo, ¿no es cierto?, del organismo, el desarrollo embriológico, ¿no es cierto?, hay en la placa neural una porción cefálica, una porción caudal, que luego se va diferenciando en polos arteriales, luego se unen y forman el ventrículo y la aurícula primitivos, hasta que posteriormente en el desarrollo ya tenemos un corazón con 2 aurículas, 2 ventrículos y su arteria aorta, arteria pulmonar y sus venas respectivamente.
En algún proceso de esta diferenciación embriológica, una malformación congénita, un fármaco, radiación, una infección puede dañar el desarrollo y producir ¿qué? La cardiopatía congénita. Algunas anomalías cromosómicas como la trisomía 21 se asocia con mayor frecuencia a la comunicación interauricular, la comunicación interventricular, la tetralogía de Fallot, el ductus arterioso persistente, la trisomía 13, 18 al CIB, o sea, comunicación interventricular a la cardiopatía, la coartación de aorta, a las displasias polivalvulares, las cardiopatías complejas, el síndrome de Turner a la coartación aórtica, a las valvulopatías. Sustancias con capacidad teratogénica. El alcohol se asocia a comunicación interauricular, comunicación interventricular. El litio, anomalía de Einstein. El ácido retinoico a las cardiopatías troncoconales, el ácido valproico a la comunicación interauricular, interventricular, estenosis aórtica, coartación, atresia pulmonar sin CID, y algunos antiinflamatorios pueden alterar los procesos de vasoduración de la musculatura lisa a nivel arteriolar y se asociarían a, ¿no es cierto?, hipertensión pulmonar. No le pido que usted aprenda de memoria, pero ¿cuál es el concepto? Usted no le puede dar a una mujer que está gestando durante los 3 primeros meses cualquier medicamento. Podría resultar en alguno de estos un potencial teratogénico. Las cardiopatías congénitas también pueden tener factores prenatales que puedan explicar la hipertrofia septal asimétrica, pacientes gestantes con diabetes, gestantes lúpicas presentan bloqueo aóreo completo, la rubiola, ¿no es cierto?, la persistencia del ductus arterioso, la estenosis pulmonar, la aspirina, hipertensión pulmonar, la trimetadiona, CIA, comunicación interauricular o tetralogía de Fallot y algunas infecciones virales miocardiales. Primer concepto, las cardiopatías congénitas están asociadas a alteraciones en el desarrollo embriológico causadas por alteraciones cromosómicas, medicamentos o factores ambientales. ¿Cuál es el enfoque clínico? Cuando se sospecha de cardiopatía coronaria, cardiopatía congénita, cuando este pequeño, o de repente, cuando la cardiopatía no es severa, este niño o adolescente tiene disnea, y la disnea nos trasunta una insuficiencia cardíaca. Podría ser, dentro de todas las causas que conocemos en niños, cardiopatías congénitas. Cianosis. El niño corre, se pone a llorar y la mamá dice: doctor, se pone el labio morado, los deditos morados. Cianosis. Cuando hay un soplo patológico, y vamos a tener que seguir entrenando nuestro oído, jóvenes, cuando se evalúe a un niño, a un recién nacido, a un adolescente o a un adulto, la búsqueda de soplos patológicos. Retardo en el crecimiento podoestatural y cardiomegalia. Y esta es una tablita muy interesante donde hay un ROS evalúa insuficiencia cardíaca en niños. Y por ejemplo dice, clase 1 cuando es asintomático. Solamente va a tener disnea cuando hace un esfuerzo. 2, disnea o diaforesis leve durante la alimentación en lactantes. La mamá que se queja: mi bebito no puede tomar su leche porque se fatiga. Ojo, usted tendrá que evaluarlo y hay una posibilidad que haya una cardiopatía congénita. Si tiene disnea o diaforesis marcada durante la alimentación o disnea marcada con la actividad física en niños, ¿qué hace la mamá cuando ve que el chiquito, 2, 3 años, comienza a correr y todos sus amiguitos juegan y él se sienta y no puede? Eso no es normal, se fatiga. Las mamás tienen un ojo clínico importante, llevan al pediatra o al médico general y usted encuentra un soplo, podría ser. Entonces lo primero es que hay que sospechar. Es importante, jóvenes, diagnosticar disnea, presencia de cianosis, soplo patológico, insuficiencia cardíaca, retardo podoestatural o cardiomegalia que puedan hacerte sospechar de una cardiopatía
Acá disculpen, esto lo hemos hecho de repente en la noche, cardiopatía congénita, ¿ya? La existencia de un soplo patológico igual cardiopatía congénita, y obviamente nosotros vamos a, y acá sí les pido por favor que hagan la primera anotación importante. Vamos a diferenciar cardiopatías si tienen cianosis o no cianosis, son dos grandes brazos. Las cardiopatías acianóticas, CIB, comunicación interauricular, comunicación interventricular y persistencia de ductos arteriosos. Y cuando nos vamos al otro brazo, las cardiopatías cianóticas son tetralogía de Fallot, Ebstein, estenosis pulmonar. Pero también la radiografía es un punto interesante. Si tiene flujo pulmonar incrementado, toda cardiopatía congénita que te genere un shunt de izquierda a derecha te va a sobrecargar la circulación derecha. Si te sobrecarga la circulación derecha, vamos a tener sobrecarga a nivel del flujo pulmonar incrementado. Vamos a ver eso. También cuando en el electrocardiograma determinamos crecimiento ventricular derecho o crecimiento ventricular izquierdo, por ejemplo, una comunicación interauricular te va a dar más crecimiento del ventrículo derecho. En cambio, la comunicación interventricular te va a dar izquierda y o derecho. Eso lo vamos a ver más adelante, pero ya quiero que vayan ustedes puntualizando. Y obviamente el estudio de mayor utilidad para el diagnóstico de una cardiopatía congénita es la ecocardiografía, que ayuda a definir el tipo de cardiopatía. Jóvenes, esto por favor, yo lo voy a dar al delegado para que lo pueda enviar. Esta es una tabla bien importante, un poco didáctica. Muchas veces la realidad no es tan sencilla como una tabla, pero nos va a ayudar a entender. Usted tiene una cardiopatía congénita que se produce por alteraciones cromosómicas, se produce por infecciones, por fármacos, por radiación, algo que te dañe el desarrollo embriológico normal. Y puedo tener cardiopatías acianóticas. Y usted con un poquito de imaginación y buena voluntad va a ver acá un labio diminuto cianótico, cardiopatía cianótica, ¿cierto? Las acianóticas pueden tener flujo pulmonar normal o flujo pulmonar aumentado. Clínicamente usted ve cianosis y en la radiografía flujo pulmonar normal o flujo pulmonar aumentado. Entonces ya tienes tú otro criterio de clasificación, ¿verdad? Y la tercera criterio es según el ventrículo que esté más comprometido. Una cardiopatía acianótica con flujo pulmonar normal o disminuido con crecimiento del ventrículo derecho es la estenosis pulmonar. Y esto podemos preguntar, eso hay. Esto simple, triple de resaltador. Una cardiopatía congénita acianótica con flujo pulmonar normal o disminuido con crecimiento predominante del ventrículo izquierdo, coartación de aorta, estenosis aórtica supravalvular o subvalvular. Más frecuentes son las acianóticas con flujo pulmonar aumentado, con crecimiento de la ventrículo derecho, hipertrofia ventricular derecha, comunicación interauricular. Joven alumno, si yo le pregunto, tengo un niño que tiene insuficiencia cardíaca, tiene un soplo, no hace cianosis y en la radiografía le encuentro flujo pulmonar aumentado, y en la radiografía, en el electrocardiograma, tengo signos indirectos de hipertrofia ventricular derecha, la cardiopatía congénita más probable es comunicación interauricular. ¿De acuerdo? Pero el flujo pulmonar está aumentado y hay un crecimiento del ventrículo izquierdo o mixto, ya no es comunicación interauricular, sino comunicación interventricular con ductus. ¿Estamos de acuerdo? Esto no lo van a entender todavía sino al final de la clase, pero vayan guiándose por eso. ¿De acuerdo? Si yo le pregunto acá a nuestro amigo tecnológico, gracias, le ha salvado la vida. Tienes una cardiopatía acianótica.
En la radiografía el flujo pulmonar está bien aumentado y el paciente tiene un crecimiento ventricular izquierdo y derecho. ¿Qué cardiopatías congénitas pueden ser? Comunicación interventricular y ductus. Y si yo le pregunto al amigo de la Apple, entre la CIA y CID, ¿cuál puede ser la diferencia electrocardiográfica? En una hay crecimiento del ventrículo derecho y en la otra hay izquierdo o mixto. Y le pregunto acá a la señorita que está leyendo una pregunta. ¿Una comunicación interauricular tiene crecimiento izquierdo? Por esta laminita, y lo vamos a ir desarrollando, ¿ya? Cianosis. Llora el chiquito, se pone morado. Camina el chiquito, se pone morado. Sí, eso es una cianosis. Pregunta, ¿la cianosis es normal? A ver, arriba, ¿la cianosis es normal? No, no es normal. ¿Es normal? No, Claro, no es normal. O sea, este niño cianótico igual, con flujo pulmonar normal o disminuido y crecimiento del ventrículo derecho, la tetralogía de Fallot o anomalía de Einstein. Cianótica con flujo pulmonar normal o disminuido con crecimiento ventricular izquierdo, atresia crepuscular. Y si la cianótica tiene un flujo pulmonar aumentado con crecimiento predominante fundamental del ventrículo derecho, transposición de grandes vasos, ¿no es cierto? Y si el flujo mental está aumentado, la hipertrofia ventricular izquierda o mixta, el tronco del ventrículo único, ¿no es cierto? Entonces, esta tabla, por favor, jóvenes, es importante que la puedan revisar. ¿Ya? Esta tabla, pónganle triple resaltador. Desde el punto de vista práctico, la clínica puedes tener, el niño puede tener cianosis o no cianosis. Pregunta, ¿cuáles son las cardiopatías cianóticas más comunes? La tetralogía de Fallot, la anomalía de Einstein, la transposición de los grandes vasos, como vamos a ver más tarde. En la radiografía, ¿qué voy a buscar? Si tiene o no tiene flujo pulmonar incrementado, o si es normal. ¿Y qué voy a buscar en el electrocardiograma? Pueden haber varias manifestaciones. Una arritmia, podría haber si la aurícula derecha está muy crecida, pero me interesa si es predominante ventrículo derecho o predominante ventrículo izquierdo. ¿Cuál de las cardiopatías acianóticas con flujo pulmonar incrementado tiene crecimiento ventrículo izquierdo? ¿La CIA o la CIB? CIB. La CIB, ¿no es cierto? Acianótica con flujo pulmonar aumentado y crecimiento ventrículo izquierdo, CIB o ductus. Esta tabla es bien importante. Vamos a hablar de las cardiopatías congénitas acianóticas, las más frecuentes, la comunicación interauricular CIA, comunicación interventricular CIB y persistencia de ductus arteriosos. En la comunicación interauricular hay un agujero que permanece abierto entre ambas aurículas. Y el cortocircuito, ¿por qué es de izquierda a derecha? ¿Dónde hay más presión? ¿Corazón derecho o corazón izquierdo? Con el izquierdo. El shunt, el cortocircuito es de izquierda a derecha, ¿no es cierto? Entonces se produce un cortocircuito izquierda-derecha. Por eso explica qué cosa, el aumento del flujo pulmonar con sangre parcialmente oxigenada. Y hay sobrecarga de trabajo y volumen a pulmones, ambas aurículas, ventrículo derecho, arteria pulmonar. ¿Está claro? Hay tres tipos de comunicación interauricular. La comunicación de ostium primum, que es típica del síndrome de Down, donde se forma en la porción inferior del tabique interauricular. Ostium primum. El ostium secundum es más común y se ubica en el centro del tabique interauricular. Ostium secundum. Y también hay una comunicación interauricular del seno venoso que se ubica en la porción superior del tabique interauricular, ¿cierto? Defecto del seno venoso. ¿Cuántos tipos de comunicación interauricular conoce usted? Tres. Ostium primum, Ostium secundum
ostium secundum y el defecto del seno venoso. Muy bien. Desde el punto de vista fisiopatológico, la comunicación interauricular, hay un cortocircuito de izquierda a derecha. La sangre oxigenada pasa de la aurícula izquierda hacia la aurícula derecha, lo sobrecarga. Y esto genera también sobrecarga a nivel del ventrículo derecho, por eso crece el ventrículo derecho y además sobrecarga ¿qué? La circulación pulmonar. Hay dilatación de cavidades derechas, hay dilatación también de las aurículas, predisposición de arritmias. Todo lo que dilate una aurícula tiene predisposición a presentar arritmias, fibrilación, ¿no es cierto?, auricular. Hay un hiperflujo pulmonar, hipertensión pulmonar. Hay aumento de la resistencia pulmonar. Cuando ya hay una hipertensión pulmonar establecida, ¿qué pasa si el corazón derecho, la circulación pulmonar, tiene mayor presión que la circulación sistémica? El shunt o shunt o cortocircuito de izquierda a derecha, cuando tengo hipertensión pulmonar, ¿qué pasa? Se invierte. Cuando hay hipertensión, y en ese caso estamos hablando del síndrome de Eisenmenger. Vamos a ver más adelante. Eisenmenger. La mayoría de los niños con comunicación interauricular están asintomáticos. No es una cardiopatía crítica. ¿De acuerdo? Por eso que el niño puede crecer, puede tener adolescente, incluso hay adultos que pueden tener una comunicación interauricular. La mayoría están asintomáticos, algunos presentan síntomas y estos pueden estar relacionados al flujo pulmonar. Infecciones frecuentes del aparato respiratorio, fatiga o disnea cuando el cortocircuito es importante y arritmias supraventriculares, retraso del crecimiento estatocondular. Si yo le digo a usted, tengo un niño que consulta porque tiene infecciones frecuentes, fatiga o disnea, arritmia y tiene un soplo, ¿en qué podríamos pensar? En una cardiopatía congénita. Probablemente sería. Por lo general, las comunicaciones son asintomáticas a la tercera o cuarta década de la vida cuando provocan disnea de esfuerzo, fatiga y palpitaciones. Cuanto más grande sea el orificio, va a haber mayor flujo de sangre de la aurícula izquierda hacia la aurícula derecha, crece el ventrículo derecho, mayor congestión pulmonar, mayor disnea, más posibilidad de arritmias. ¿Y por qué se produce la arritmia? Porque se dilata ¿qué? La aurícula derecha, el esternón lucosal. ¿De acuerdo? Joven, ¿se acuerda que le dije que vea esto? Y esto se lo voy a repetir. Comunicación interauricular, cardiopatía acianótica, donde hay un flujo pulmonar aumentado y crecimiento del ventrículo derecho. Si usted tiene un niño que tiene insuficiencia cardíaca, tiene un soplo y ve una radiografía con flujo pulmonar incrementado y ves unas QRS bien elevados para el lado 1B2, que es corazón derecho, ¿no es cierto? ¿Qué cardiopatía congénita probablemente está usted pensando? No tiene cianosis, tiene flujo pulmonar incrementado y tiene crecimiento del ventrículo derecho. Puedes pensar en una comunicación interauricular. La exploración física, hay un impulso ventricular derecho prominente. Hay un desdoblamiento fijo y amplio del segundo ruido cardíaco y un soplo mesosistólico sobre la válvula pulmonar. Hay ruido de flujo diastólico sobre la válvula tricúspide, también onda yugular y prominente. La pregunta es, si usted no es un cardiólogo experto, sino un médico general, ¿te acordarás de todo esto? Difícil, pero les doy un tip. Si viene la mamá con este niño que no crece, tiene muchas infecciones, se cansa muy rápido, usted puede decir que algo le está pasando en su corazón, en su pulmón. Le encuentras un soplo mesosistólico, un soplo importante. Le tomas una radiografía, congestión pulmonar y un electrocardiograma y crecimiento del ventrículo derecho, piensas en un comunicación interauricular. Soplo mesosistólico sobre la válvula pulmonar. El electrocardiograma y una desviación del eje hacia la derecha, un bloqueo de rama derecha y crecimiento de ventrículo derecho.
¿Cómo se ve el bloqueo de rama? Una M. ¿No es cierto? Aquí está. M. Entonces, no es fácil, o sea, no es difícil decir, ¿qué hay en el electro? Ah, hay anomalías de ventrículo derecho. Eje hacia la derecha, bloqueo de rama derecha, ¿no es cierto? Y crecimiento de, ¿no es cierto?, del ventrículo derecho. Puede haber bloqueo de AB, puede haber AB. Tengan buena imaginación. Acá ven hipertransparencia o ven flujo pulmonar, flujo venoso, flujo arterial, perdón. Doctora, una cosa, ¿cómo va? Esta es una radiografía en la cual hay, ¿no es cierto?, aumento del flujo pulmonar. En la comunicación interauricular hay una aurícula derecha prominente, un ventrículo derecho prominente y trama vascular acentuada. ¿De acuerdo? Esto es importante. En ese niño que sospechó usted que tenía su soplo, que no era cianótico, pero tenía dificultad para tomar su leche, no crece, tiene muchas infecciones de repetición, pero con soplo, cardiopatía. El radiólogo le dice, hay aumento del flujo pulmonar. Y el electrocardiograma le dice, bueno, hay crecimiento de aurícula derecha, de ventrículo derecho y, ¿qué más? Bloqueo de rama, eje desviado a la derecha. Chicos, en la C ya todo está hacia la derecha. ¿Por qué? Porque el shunt es de aurícula derecha hacia la aurícula izquierda hacia la aurícula derecha, ¿cierto? Eso está claro. La ecocardiografía es el método de elección para el diagnóstico de la comunicación interauricular. Aurícula derecha, aurícula izquierda, miren el ósculo. ¿Cómo hace usted el diagnóstico? Sospeché porque habían signos de insuficiencia cardíaca, de disnea, una comunicación interauricular. ¿Tiene cianosis? ¿Tiene cianosis o no tiene cianosis? Es acianótica, estamos en la primera parte. Podría tener cianosis si ya está en un extremo de hipertensión pulmonar donde ya se llama síndrome de Eisenmenger, pero de inicio no tiene, ¿ya? Y usted ve acá aumento del flujo pulmonar, tienes un bloqueo de rama, tienes un crecimiento del ventrículo derecho y en la ecocardiografía evalúas. Ya está hecho tu diagnóstico, ¿no es cierto? Comunicación interauricular. El cateterismo es cuando hay duda diagnóstica, aurícula izquierda, aurícula derecha, porque no tendría por qué haber flujo de sangre, ¿no es cierto? Vena pulmonar, aurícula izquierda, aurícula derecha, hay flujo de sangre. El tratamiento es la reparación por medio de una intervención quirúrgica para poner un parche pericárdico o a través de un catéter percutáneo. Se contraindica la intervención cuando hay hipertensión pulmonar, ¿no es cierto? Y la relación entre flujo pulmonar y flujo sistémico es menor de 1.2 a 2.1. Yo no les voy a preguntar eso, pero sí te puedo preguntar cuándo está contraindicada la intervención quirúrgica para el cierre del CIA. Está contraindicada cuando hay hipertensión pulmonar. Pero cuando hay hipertensión pulmonar crónica establecida, ¿cómo se llama? Síndrome de Eisenmenger. ¿Está claro? También el tratamiento médico antiarrítmicos. ¿Por qué se produce arritmia? Porque se dilatan las aurículas. ¿Qué aurícula? La aurícula derecha. ¿Qué ventrículo? El ventrículo derecho. ¿Qué aumenta? La congestión pulmonar. Tratamiento convencional para atenuar los síntomas de insuficiencia cardíaca. Las comunicaciones pequeñas, de menos de 8 milímetros, pueden tener un cierre espontáneo del 87% de los niños en el primer año de vida. Generalmente son asintomáticas y cuando es asintomático o lo descubre el neonatólogo, el pediatra o la madre, puede pasar desapercibido. Complicaciones de la CIA, fibrilación auricular, flúter, otras arritmias supraventriculares, embolias paradójicas, hipertensión pulmonar y endocarditis bacteriana. Todo lo que origine un flujo anormal puede dañar el endocardio y predisponer ¿a qué? A la endocarditis.
¿De acuerdo? Vamos a entrar a la comunicación interventricular. Ya hay una comunicación de ventrículo izquierdo, ventrículo derecho. Jóvenes, el cortocircuito es derecha, izquierda, izquierda, derecha. Ustedes tienen que ayudarme porque tanto hablar a veces me confundo. En la comunicación interauricular hay un zoom de ventrículo izquierdo hacia ventrículo derecho. ¿Cuál de los ventrículos maneja mayor presión? ¿El izquierdo o el derecho? ¿Izquierdo? Entonces hay de izquierda a derecha. Hay un agujero en el tabique interventricular y la sangre oxigenada del ventrículo izquierdo pasa al ventrículo derecho. Genera una sobrecarga de flujo a toda la circulación derecha y por ende al pulmón. Consecuencia de este defecto en la pared interventricular, el ventrículo derecho, la arteria pulmonar, los pulmones, las venas pulmonares y la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo están sobrecargados. En la comunicación interauricular, hablé de ventrículo izquierdo. Si tú tienes ventrículo izquierdo crecido, lo más probable es que tienes que dirigir tu mirada hacia una comunicación interventricular. En la comunicación interventricular, ¿crece el ventrículo izquierdo o además también crece el ventrículo derecho? ¿No es cierto? Desde el punto de vista de la fisiopatología hay un hiperflujo de sangre. Produce una insuficiencia cardíaca y puede llegar a la hipertensión pulmonar. Muchos de estos agujeros interventriculares pueden cerrar espontáneamente en las primeras semanas o meses, por lo que se debe esperar antes de decidir una intervención quirúrgica, y si no cierra y o causa insuficiencia cardíaca, ¿no es cierto?, o hipertensión pulmonar que no sea crónica, debiera operarse lo antes posible. La evolución de la CIB, hay un cierre espontáneo, o si es muy severo puede producir una muerte por insuficiencia cardíaca o por arritmia en la lactancia, y las complicaciones son endocarditis, obstrucción vascular pulmonar. ¿Cuándo sospechar un CIB? Algunas veces aparece insuficiencia cardíaca desde la infancia. Cuando llegan adultos pueden evolucionar hacia presentar fatiga o menor tolerancia al esfuerzo. Pueden presentar disnea, dolor torácico, retrosternal, síncope o hemolisis. Generalmente, y esto lo estoy resaltando, podemos encontrar un frémito sistólico y soplo sistólico en el tercio inferior del borde esternal izquierdo. Frémito sistólico y soplo sistólico en el tercio inferior del borde esternal izquierdo. Segundo ruido cardíaco es intenso, soplo diastólico a través de la válvula mitral. Puede haber hipertensión pulmonar, un circuito de derecha a izquierda, cianosis, hipocalemia general y erisocitosis. Jóvenes, les voy a hacer una pregunta elemental. La cardiopatía congénita, comunicación interventricular, es inicialmente no complicada, cianótica o acianótica. Acianótica. Cuando las comunicaciones interauricular e interventricular se tornan crónicas y generan una hipertensión pulmonar severa, crónica, establecida, síndrome de Eisenmenger, podrían tener cianosis. Podrían, pero de inicio no. ¿De acuerdo? En el electrocardiograma, hipertrofia auricular y ventricular izquierda. En la comunicación interauricular no hay crecimiento, hay el eje hacia la derecha, hay el bloqueo del programa derecha, hay crecimiento ventricular derecho. Pero aquí en la CID, acuérdate el ventrículo izquierdo, ¿ya? Como mnemotécnica, ¿de acuerdo? CID, ventrículo izquierdo. Hay hipertrofia auricular y ventricular izquierda, hay grados variables de crecimiento ventricular derecho, por eso en el CID o tienes hipertrofia de izquierda o tienes hipertrofia biventricular, una de las dos. Patrón típico de crecimiento biventricular en los defectos grandes. QRS bien altas en las derivaciones de corazón derecho y corazón izquierdo. La radiografía de tórax, ¿qué observan acá? Flujo pulmonar incrementado. ¿Usted ve radiolucencia acá? No, acá hay el flujo.
Hay hipertrofia del aurículo y ventrículo izquierdo, hipertrofia de la arteria pulmonares y trama vascular pulmonar acentuada. Les voy a dejar esta presentación más resumida para que la revisen, ¿de acuerdo? Y todo lo que está resaltado es lo que es necesario que debemos aprender. En la ecocardiografía encontraré el defecto de la pared e hipertrofia de la aurícula y el ventrículo. Ventrículo izquierdo, derecho, ven cómo hay un paso de sangre. ¿Cuál es el procedimiento de diagnóstico más importante para diagnosticar una cardiopatía coronaria? La clínica te da sospecha, la radiografía te da dos grandes grupos, el electrocardiograma te orienta, pero quien te da el diagnóstico es la ecocardiografía. Tratamiento: el cierre quirúrgico está indicado cuando la relación de flujo pulmonar versus el flujo sistémico es mayor de 1.5 y la ausencia de resistencia vascular pulmonar demasiado pronunciada. En centros altamente especializados se ponen el catéter y se hace el pulso, ¿no es cierto? La fatiga y la disnea leve se corrigen con diuréticos en reducción de la postcarga con una insuficiencia cardíaca, y en el síndrome de Eisenmenger se pueden dar vasodilatadores de la circulación pulmonar o, de ser un paciente elegible, hacer un trasplante cardiopulmonar. Ductus arterioso persistente. Pero acá, por algún motivo de la tecnología, no me ha salido. Pero quiero remitirme, jóvenes, a esto que me parece bien importante. Para cerrar el concepto, ¿ya? Si yo tengo un paciente que sospecho porque tiene disnea, porque tiene infecciones, porque tiene crecimiento polioestatural, tiene un soplo y tiene flujo pulmonar aumentado, y a través de la radiografía, el electrocardiograma o la ecocardiografía encuentro que tiene hipertrofia ventricular izquierda o hipertrofia biventricular, estoy más orientado a una comunicación interventricular o a un ductus arterioso. ¿De acuerdo? Vamos a continuar la clase. En el crecimiento, en el CIA, ¿crecimiento de qué ventrículo hay? CIA, derecho. Y en el CD, o biventricular. ¿De acuerdo? Cuando hablas de crecimiento izquierdo, ya vas parando la orejita para comunicación interventricular. La persistencia del ductus arterioso, hay una comunicación anormal entre la aorta descendente y la arteria pulmonar. En la circulación fetal esto es patente. ¿Por qué? Porque si no, no habría posibilidad de vida. Tiene que oxigenarse. Porque el niño en el útero no respira, recibe el oxígeno pasante materno. Es una comunicación anormal entre la aorta descendente y la arteria pulmonar. Es más frecuente en niños que nacen en altura, porque tiene un rubiola. Si usted tiene la mamá que nació en Pasco, 4800, ojo, si tiene una cardiopatía podría ser persistencia del ductus arterioso. Si tiene rubiola también, el ductus está abierto en la etapa fetal y se cierra normalmente después del nacimiento. Este es un concepto bien importante que ustedes deben recordar. Es un paciente asintomático, tiene fatiga y disnea del esfuerzo. Yo tenía un familiar muy cercano que a los 45 años comenzó a hacer insuficiencia cardíaca, le hacen una evaluación y él había nacido en la ductus, tenía una persistencia de ductus arterioso. Hay un impulso hiperactivo del ventrículo izquierdo, soplo intenso y continuo de maquinaria en el tercio superior de bordes de la izquierda. En caso de hipertensión pulmonar, el componente diastólico de soplo desaparece. Jóvenes, el escuchar un soplo es importante ver dónde está el foco y si es anormal o es fisiológico. Pero una pregunta, ¿usted va a hacer un diagnóstico de cardiopatía coronaria solo por la auscultación? Esa auscultación, placa, electrocardiograma y finalmente la ecocardiografía. En la persistencia del ductus arterioso hay hipertrofia del ventrículo izquierdo e hipertrofia del ventrículo derecho. ¿Se acuerdan de la tablita?
Si yo les relato, tengo un jovencito que tiene insuficiencia cardíaca acianótica, con un soplo en maquinaria, ha nacido en la altura o su mamá ha tenido rubiola, flujo pulmonar incrementado, crecimiento biventricular. ¿Cierto? Oye, uno dice, oye, puede ser un CIB, puede ser una persistencia de ductus, pero si nació en la altura, tuvo rubiola y tiene un soplo en maquinaria, en el tercio superior del borde external izquierdo, tercio superior, borde external izquierdo, acá. Más cerca está usted a un diagnóstico de una persistencia del ductus arterioso. Crecimiento ventricular. Y miren acá, cardiopatía acianótica, con flujo pulmonar aumentado, con hipertrofia ventricular izquierda o mixta. Puede ser un ductus. ¿De acuerdo? ¿Cómo se hace el diagnóstico, chicos? Hipertrofia del ventrículo izquierdo, hipertrofia de la aorta ascendente. Podría haber en algunos casos la calcificación también. La trama vascular está aumentada y puede haber calcificación del conducto. A nivel de la ecocardiografía se observa la persistencia del conducto arterioso, ¿cierto? Aorta descendente, arteria pulmonar. ¿Ven este flujo de sangre? Ahí está el ductus arterioso. Todo paciente que tiene flujo anormal, un shunt, una derivación derecha-izquierda, izquierda-derecha, puede tener insuficiencia cardíaca congestiva. Aquí, ¿el flujo de sangre es del lado izquierdo al lado derecho o cómo es? De la arteria a la pulmonar, o sea, del lado izquierdo al lado derecho, ¿cierto? El paciente puede tener insuficiencia cardíaca, endocarditis, dilatación aneurismática, calcificación, se puede romper el ductus arterioso, aunque esto es muy raro, y puede haber todas las cardiopatías con shunt de izquierda a derecha pueden hacer, ¿qué cosa? Hipertensión pulmonar. Y cuando la hipertensión pulmonar severa, crónica, establecida, o sea, síndrome de Eisenmenger, este shunt de izquierda a derecha puede hacerse de derecha a izquierda. ¿Cierto? Muy bien. Tratamiento en ausencia de hipertensión pulmonar. ¿Qué cosa es lo que limita los tratamientos de hipertensión pulmonar? El ductus arterioso persistente se corrige por medio de la ligadura o una sección con el propósito de prevenir endocarditis, difusión del ventrículo izquierdo y hipertensión pulmonar. Jóvenes, ¿ven ustedes acá? Y acá lo han cerrado, ya no hay el flujo de la aorta descendente a la arteria pulmonar. ¿Está claro? Se observa aquí la sangre pasa acá. Aquí ya la sangre no pasa. Lo han cerrado, ¿cierto? Progresión. La CIA, la CIB, la persistencia del ductus arterioso puede progresar a hipertensión pulmonar. Los pacientes con un cortocircuito grande y no corregido de izquierda a derecha, CIA, CIB o persistencia del ductus arterioso van a generar hipertensión pulmonar. Si hay hipertensión pulmonar crónica establecida, estamos hablando de un síndrome de Eisenmenger. Hasta acá se acabó. Si al delegado le pregunto, señor delegado, tenemos una paciente que ha nacido en la altura, es una chiquita que creció y de repente tiene fatiga, le encuentro en el tercio superior del borde external izquierdo un soplo en maquinaria, rudo, tiene flujo pulmonar incrementado y tiene crecimiento de ventrículo izquierdo. Ya le estoy orientando una cardiopatía. ¿Cómo se llama? ¿Cómo lo diagnosticas? Con una ecocardiografía. ¿De acuerdo? A ver, usted, si está el doctor Pino, vamos a ir avanzando rápido. ¿Ya? Si le digo, tenemos una cardiopatía cianótica, el paciente tiene insuficiencia cardíaca, tiene hipertensión pulmonar, o sea, tiene flujo pulmonar y tiene crecimiento del ventrículo derecho. ¿De qué estamos hablando? Solo del ventrículo derecho. Y en el electrocardiograma un bloqueo de rama. CIA. Bien, vamos a ver. Vamos a hablar de las cardiopatías cianóticas. ¿Cuál es la característica? De inicio, estos niños hacen cianosis.
tetralogía de Fallot, transposición de grandes vasos, anomalía de vista. Hay un montón de cardiopatías. Estoy viendo las más frecuentes. En la tetralogía de Fallot, esta es una cardiopatía congénita compleja. Ya no hay el defecto en la aurícula, ya no hay el defecto en el ventrículo. Hay 4 condiciones para hablar de Fallot. Una CID mal alineada, tiene comunicación interventricular, tiene obstrucción del infundíbulo del ventrículo derecho, tiene una aorta cabalgante sobre la comunicación interventricular y tiene una hipertrofia ventricular derecha. ¿De acuerdo? Entonces, yo hablo de tetralogía de Fallot o pentalogía de Fallot cuando tiene estas componentes. ¿Cuáles son? Jóvenes, ayúdenme a ver esto. Una comunicación interventricular. Una estenosis pulmonar. Pregunto, si tiene estenosis pulmonar, ¿tendrá flujo pulmonar incrementado o disminuido? Disminuido. ¿No es cierto? Entonces la radiografía ya te va orientando. Ya no vas a ver congestión, ya no vas a ver la vasculatura pulmonar incrementada. Tiene un ventrículo derecho hipertrófico, ¿no es cierto? Y la arteria aorta cabalgando en la comunicación interventricular. ¿La tetralogía de Fallot es cianótica o acianótica? ¿Hay tetralogía de Fallot acianótica? No. Cianótica. La obstrucción grave del infundíbulo del ventrículo derecho origina disminución del flujo sanguíneo de la arteria pulmonar. Gran volumen de sangre pasa de derecha a izquierda por el CID. Se genera cianosis, hipoxemia y eritrocitosis. ¿Se acuerdan del cuadro? Cardiopatía cianótica. El niñito llora y se pone moradito, sus manos, ¿no?, moraditas, entre comillas, usted ya sabe que es cianosis. El flujo pulmonar está normal o disminuido, no está incrementado. ¿Y el crecimiento es de qué ventrículo fundamentalmente? ¿De qué ventrículo estamos hablando, chicos? Derecho. Entonces, si usted tiene un paciente con una sospecha de cardiopatía cianótica, que tiene el flujo pulmonar normal o disminuido y con crecimiento del ventrículo derecho, estaría usted hablando de una posible tetralogía de Fallot o anomalía de esta. ¿De acuerdo? Esto es bien importante. Clínica, los niños con tetralogía presentan una coloración de piel azulada, o sea, cianosis cuando lloran o se alimentan, y la mamá va a referir cianosis o crisis de hipoxia, tolerancia disminuida al esfuerzo. Muchas veces cuando son niñitos, ¿no?, se van a poner de cuclillas para incrementar el retorno venoso. Comienzan a jugar, se tornan moraditos y se ponen cuclillas para tratar de compensar. Dedos en palillo tapón, soplo sistólico pulmonar, ¿no es cierto?, en el tercer espacio intercostal izquierdo. En la electrocardiograma muestra hipertrofia ventricular derecha. Y hay una característica radiológica importante: el soplo en maquinaria, donde se escucha en la persistencia del pulso arterioso. Y el corazón en forma de bota con ventrículo derecho prominente en el Fallot. La ecocardiografía delimita la CID, la aorta cabalgante y la hipertrofia ventricular derecha y permite medir el grado de obstrucción ventricular. También se puede hacer angiografía, resonancia, tomografía. Vemos acá el bloqueo completo de la rama derecha, ¿no es cierto? Hay también signo de hipertrofia ventricular derecha, información derecho de 1 de 2. La radiografía. ¿Hay aumento o disminución del flujo pulmonar? Porque si no hay flujo pulmonar, ¿no? Ahora, esta radiografía en realidad no es de muy buena calidad, porque por definición estamos diciendo que en la tetralogía de Fallot, ¿cómo está el infundíbulo? Estrecho. La cantidad de sangre que va al corazón derecho es aumentada o disminuida. La circulación pulmonar disminuida. Acuérdense ustedes de esta grafiquita. Flujo pulmonar normal o disminuido. ¿Ya? Entonces, vamos a verificar en los libros esto. Y miren, la tetralogía de Fallot. Tiene que ser un experto para ver cuáles son las características de tetralogía de Fallot. 1. Comunicación interventricular. Estenosis del infundíbulo, la aorta está cabalgando y, ¿qué más? Hipertrofia ventricular, derecha o izquierda.
derecha, ¿no es cierto? Transposición completa de los grandes vasos. Esta es una anomalía en la cual la aorta y la arteria pulmonar tienen su origen anormal en los ventrículos derecho e izquierdo. Normalmente, ¿de dónde nace la aorta? El izquierdo, ¿no es cierto? Y la arteria pulmonar, ya cuando hay transposición de grandes vasos, es al revés, un desastre. El paciente no puede sobrevivir si no tiene una comunicación interventricular. Al crear dos circulaciones paralelas, debe haber una comunicación entre ambos lados para que el paciente viva, o una CIA o una percepción de efectos arteriosos. Estos enfermos a menudo padecen de disfunción del ventrículo derecho y insuficiencia cardíaca hasta el tercer decenio de la vida. La ecocardiografía revelará la anatomía aberrante. Este paciente con transposición de grandes vasos es cianótico. Tiene el flujo pulmonar aumentado y con hipertrofia del ventrículo derecho. Esta gráfica tienen que estudiarla, ¿de acuerdo? Cardiomegalia, aumento de la circulación pulmonar, ¿no es cierto? Y ven que hay una tendencia al QRS elevado con sobrecarga sistólica en las derivaciones 1, 2 y 3 que están mirando qué corazón, derecho o izquierdo. El corazón derecho. Por definición, derecho. Y la anomalía de Epstein, hay una posición descendente de la válvula tricúspide ventrículo derecho. Miren lo normal. Aurícula, ventrículo. Puede usted captar este tamaño de la aurícula y esta posición muy abajo de la válvula tricúspide. Es una anomalía de Epstein. La ecocardiografía nos revela el desplazamiento de la válvula septal tricuspidia, tamaño normal del ventrículo derecho y diversos grados de insuficiencia tricuspidia. El paciente con anomalía de Epstein tiene una cianosis por cortocircuito, derecha, izquierda, izquierda, derecha. Derecha, izquierda. Insuficiencia tricuspidia, disfunción del ventrículo derecho, arritmias. Se encuentra en la ecocardiografía una posición anómala de la válvula tricúspide, en el hombre puede haber insuficiencia tricuspidia y el tratamiento es la reparación. La anomalía de Epstein es una cardiopatía cianótica con flujo pulmonar normal o disminuido y con hipertrofia del ventrículo derecho. ¿De acuerdo? Eso es importante poder insistir. Igual acá la anomalía de Epstein. Bien. Jóvenes, le voy a robar un minuto al doctor Pino simplemente. ¿Una cardiopatía es cianótica o acianótica? ¿Cuáles son las acianóticas? CIA, CIB, persistencia ductus. ¿Cuáles son las cianóticas más comunes? Fallot, Epstein y transposición de grandes vasos. En las acianóticas, ¿quiénes tienen el flujo pulmonar disminuido? ¿Ah? Eso es lo que tenemos que pasar. Eso es lo que tenemos que pasar. ¿Quiénes tienen el flujo pulmonar aumentado? Acianóticas, flujo pulmonar normal o disminuido, con hipertrofia ventrículo izquierda, estenosis pulmonar, coartación de aorta, estenosis aórtica supravalvular. Estas no las hemos revisado porque no son muy frecuentes. Pero si se menciona una acianótica con flujo pulmonar aumentado, ¿por qué flujo pulmonar aumentado? Porque hay un shunt de izquierda a derecha, con crecimiento del ventrículo derecho, comunicación interauricular. Pero si ya crece el ventrículo izquierdo, o ambos están frente a un CB o persistencia de ductus. Y en las cianóticas, si yo tengo un paciente con cianosis que tiene un Fallot, que tiene estrechez del infundíbulo entre una de sus manifestaciones, el flujo pulmonar será normal o disminuido. ¿De acuerdo? Esos jóvenes tenemos que evaluar. Bien, les agradezco mucho y